Don Patricio, ¿por qué tiene pensión de inutilidad de segunda clase? No doy entrevista, nunca doy entrevista. ¿Cuántos años lleva recibiendo la pensión de invalidez? No me acuerdo, pero hace más de 20 años. Yo tengo 71 años. ¿Y saben lo que puedo trabajar? Pero la pensión la tiene desde el año 79. Estamos haciendo un reportaje sobre pensiones de inutilidad de segunda clase y quiero hablar con usted. Pero si no tienen a qué esconder, ¿por qué corre? A partir del caso de la pensión de 5.400.000 de Miriam Olate, quedaron al descubierto más de 600 jubilazos en Gendarmería. En 7 meses usted triplica su sueldo. Asignaciones abultadas para luego tener jubilaciones desproporcionadas. Jubilaciones abultadas en el tema de Gendarmería. Se trata de pensiones que superan el tope de 1.600.000 pesos que establece la ley y que sumadas solo en los últimos 10 años alcanzan los 24.000 millones de pesos. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura. Sorprendido ante los excesos, el diputado Leonardo Soto, presidente de las comisiones investigadoras de las pensiones, se empecinó en indagar no solo la situación de DIPRECA, donde cotizan Carabineros y PDI, además de Gendarmería, sino también en Capredena, donde lo hacen las Fuerzas Armadas. Durante la investigación descubrimos algo muy curioso, que de las pensiones que sobrepasan el 1.600.000 pesos mensuales, las más altas, las gigantescas, son todas pensiones de inutilidad de segunda clase. Y sobre este punto, Informe Especial decidió indagar, porque estas pensiones deben recibirlas quienes sufren un accidente en acto del servicio, enfermedades profesionales o por una enfermedad invalidante de carácter permanente. Se trata de dolencias que implican la pérdida de la capacidad de trabajo para ganarse el sustento en ocupaciones privadas. Meses anteriores, la prensa sorprendió informando que entre los presos por derechos humanos de Punta Peuco hay pensiones de hasta 3.200.000 pesos. Y hoy nuestro programa de investigación está en condiciones de agregar que al menos 13 de los condenados específicamente por delitos relacionados con derechos humanos, lo que disfrutan son pensiones de inutilidad de segunda clase con sus cuestionados beneficios. Es decir, se trata de pensiones que se caracterizan por contar con hasta un 20% más de la última remuneración obtenida en actividad. Es por esto que las fichas que le mostramos ahora llaman particularmente nuestra atención. Demuestran que en al menos 4 casos condenados por derechos humanos, reclusos que hoy reciben una pensión particularmente favorable porque son de inutilidad de segunda clase, respondieron en los cuestionarios que les hizo Gendarmería al ingreso a Punta Peuco sentirse sanos, física y mentalmente, no enfermos. Por ejemplo, este es el caso de Patricio Ferrer Ducó, condenado por su participación en los asesinatos de 14 personas durante la noche del 18 de octubre de 1973 en Antofagasta, crímenes que forman parte de la llamada Caravana de la Muerte. Ferrer recibe una pensión de inutilidad de segunda clase de 2.161.406 pesos. Pese a ello, esta es su ficha donde se declara sano. Y este es el documento donde Jaime Torres Gacitúa, condenado a 5 años y un día por su participación en la muerte del químico de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, Eugenio Berríos, afirma sentirse sano física y mentalmente.
El exagente de la Central Nacional de Inteligencia CNI recibe una pensión de inutilidad de segunda clase por 1.647.687 pesos. En el caso del exagente de la DINA Rubén Fiedler Alvarado, que recibe 1.340.000 pesos y cumple una condena de 5 años y un día en Punta Peuco, su ficha es clara respecto de su declaración de salud. Dice textualmente enfermedad física sano y enfermedad mental sano. Don Emilio, Paulina de Allende Salazar, periodista de Televisión Nacional, estamos haciendo un reportaje sobre pensiones de inutilidad de segunda clase y quiero hablar con usted. ¿Le parece que me dé 5 segundos? Porque usted goza de una de ellas, ¿no es cierto? ¿Pero por qué corre? Don Emilio. Pero si no tiene nada que esconder, ¿por qué corre? Intentamos hablar con uno de los ex inquilinos de Punta Peuco. Se trata de Emilio Neira, ex agente de la Central Nacional de Inteligencia CNI, que disfruta de una pensión de inutilidad de segunda clase de 2.605.979 pesos, pero no fue fácil. ¿Emilio Neira? Ah, él lo vive acá. ¿De don Enrique Neira? ¿Con él? Sí. ¿Le parece si nos juntamos entonces mañana a las 10? Queremos saber por qué, tal cual lo hicieron otros que gozan de una pensión de inutilidad de segunda clase, en su ficha de ingreso al penal de Punta Peuco se declaró sano. Después de varios intentos fallidos, logramos dar con el lugar donde trabaja. ¿Sitio visual? Emilio Neira cumplió una condena de 8 años por su participación en la muerte de 2 frentistas en la llamada Operación Albania, ocurrida en junio de 1987. Buenos días, don Emilio Neira. Permiso, gracias. Don Emilio, Paulina de Allende Salazar me dejó plantar. Estaba esperando la llamada para decirle y citarla a mi oficina. Después de una breve conversación, Neira decide dar la entrevista, pero de espalda. Usted tiene inutilidad de segunda clase desde hace años. ¿Cuál es la causa de esa pensión que usted tiene? Tengo un síndrome de estrés postraumático. Por eso me veo de baja en la institución. Este estrés se me produce mucho tiempo después de haber participado en la Operación Albania. ¿Muchos otros de sus compañeros en Punta Peuco tenían la misma inutilidad? Estos temas efectivamente no se hablaban allá. Pero sin embargo yo sé de personas que están en Punta Peuco que también fueron dados de baja por el ejército por estrés postraumático. Neira mide sus palabras. Es primera vez que habla públicamente fuera de un tribunal. Clovis Montero, quien fue procesado en el caso Milico Gate, Sí. dijo con claridad que parte de la plata que de alguna manera se robaron de los fondos reservados del cobre estaban destinados para comprarle a usted un departamento para que usted mantuviera silencio. Leí esa declaración, señora Paulina. Clovis Montero es un capitán que robó en la institución. Fue un desfalco que se hizo el año, tengo entendido, 2011 al 2014. Yo me fui de la institución, para que usted sepa, el año 2000. ¿Le pagaron un departamento? Pero imposible. ¿Por qué voy a creer en un delincuente como Clovis Montero que robó en la institución? Pero acuérdese que usted cumplió condena por la muerte de 2 personas. ¿Sí? Y una de ellas con 16 tiros en el cuerpo. Bueno, esa es la situación traumática que tengo. ¿Usted cree que yo me siento orgulloso de haber reprimido de esa forma? Nosotros cumplíamos órdenes. Y lo que más me molesta de esta situación, es que nuestros mandos nunca pudieron asumir. Nunca asumieron. Si los mandos hubiesen asumido, nosotros no hubiésemos cumplido ninguna orden de la magnitud que se dieron. Yo estaba consciente de lo que estaba haciendo. No puedo decirle... ¿Y estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo? No, indudablemente que no, pero uno no, en ese entonces no daban órdenes escritas. Eran órdenes que se cumplían, sí o sí. Vaya Bueno, y mátelo, eso le dijeron. Sí, está declarado, señora Paulina. Mi pregunta es,
estas pensiones por inutilidad de segunda clase que usted admite que ni siquiera la pidió, ¿no será también para tenerlos tranquilos y silenciados? No, para nada. Usted entra a Gendarmería y dice que está sano. Sí, ya había dejado un tiempo de tomar, después de que me fui al ejército, dejé el tratamiento. Sin embargo, sigue gozando hasta el día de hoy de una pensión de inutilidad de segunda clase. ¿Y cuál es el problema? Que esa plata es de todos los chilenos. Ese es el problema. ¿Ve que puede trabajar? No solo trabajar bien profesionalmente, porque yo sé que trabaja bien, sino que con un estado físico que lo vimos. Invidiable a su edad. Hago deporte. Juego la pelota los martes y los sábados. Sí. En Chile, el promedio de una pensión de invalidez del sistema de pensiones común es de 190.711 pesos. En Capredena, en cambio, el año 2011, los nuevos pensionados de inutilidad de segunda clase recibieron en promedio 1.400.000 pesos. Esta cifra es alta porque, recuerde, se calcula considerando un 20% más sobre la última remuneración. Y son precisamente estas, las pensiones de inutilidad de segunda clase, las que más se dan en Vipreca y Capredena. De 1979 data este oficio en que se otorga una pensión de inutilidad de segunda clase a Augusto Pinochet Iriart por un monto equivalente a los 900.000 pesos valor de hoy. En el ejército estuve hasta el 79, me operaron, me mandaron a Estados Unidos, me operaron y quedé bien para el uso civil, pero no para el militar. Pinochet cuenta haber sido aplastado por un camión en 1971, a 2 años de ingresar al ejército, pero que pese a ello se retiró 8 años después. A la fecha, suma cerca de 400 millones de pesos recibidos en casi 40 años. Dice que Salí inválido. Me costó años volver a caminar, volver a funcionar. Años. Y ahora estoy caminando gracias a que me operaron de nuevo, me hicieron otras intervenciones y estoy. Todavía tengo problemas. jamás le hicieron un nuevo chequeo. Mire, me han chequeado varias veces y de hecho me han operado varias veces. Ahora yo pendo de un hilo, o sea, cualquier día puedo amanecer hasta ahí nomás. ¿Pero estaba en condiciones de trabajar en la vida civil? Usted me dice que sí. Al principio no. Pero después sí. Bueno, después he trabajado como todo ser humano. Usted sabe que La pensión no alcanza. ha trabajado como todo ser humano porque la pensión no alcanza. Sí, su pensión es de 900.000 pesos. Bueno, pues a mí me correspondía esa. Eso es lo que dice la ley. Uno de los aspectos más cuestionables respecto de estas pensiones de inutilidad de segunda clase es que una vez que la comisión médica las entrega no se revisan nunca más. En cambio, en el régimen habitual de pensiones hay una reevaluación del grado de invalidez a los 3 años. Las comisiones de sanidad de las Fuerzas Armadas son instituciones herméticas, son selladas. La verdad que ni la Contraloría General de la República, ni Capredena, ni tampoco el Poder Legislativo puede cuestionar ni conocer los criterios médicos que utilizaron para los diagnósticos que sirven de base a estas millonarias pensiones. Acercarse a la sala 6 de este tribunal. Patricia Rivera es jueza del segundo juzgado de familia. Cumple semanalmente una extensa jornada laboral. Pese a ello, mantiene energías para realizar múltiples actividades recreacionales después del trabajo. Sin embargo, se jubiló con una pensión de invalidez de segunda clase como abogada de Capredena, por la que recibe una pensión de 1.700.000 pesos al valor de hoy desde hace casi 20 años. La duda es entonces, ¿por qué recibe una pensión por un 20% más de su último sueldo si realiza una labor quizá incluso más extenuante que por la cual fue pensionada?
con esa pensión se supone que uno está en desmedro para ejercer la profesión en las mismas condiciones, sin embargo... No, en el servicio. No solo en el servicio, Sí. también en el mundo privado y no No. privado. No. Así es. No. Pero usted cumplía como abogada, yo entiendo, en Capredena, Así y hoy es. día como jueza de Así es. tribunales infantiles de familia. Familia, sí. ¿No le parece que es más o menos el mismo desempeño que no corresponde que lo estuviera ejerciendo? No, pero no es lo mismo. La ley lo establece con claridad. Sí, yo sé lo que dice la ley. ¿Alguna vez la volvió a citar esa comisión para revisar su estado de salud? Después que si en la comisión resolvió, ya no más, porque quedé fuera del servicio. Con una mano en el corazón y como jueza de la República, ¿usted no sabía que no debía ejercer o que al menos tenía que estar en desmedro para ejercer la Mire, profesión en las mismas condiciones? Como juez de la República, como usted me dice, con la mano en el corazón y donde usted quiera que me la ponga, yo no tengo nada de qué ocultarme, nada de qué sentirme avergonzada. Y para estresar aún más el cuestionamiento al sistema existente, corresponde destacar que las pensiones de inutilidad de segunda clase no solo no se reevalúan, sino que incluso pueden solicitarse hasta 10 años después del retiro por antigüedad. El sábado en la tarde se ultimaron los términos de la salida del general Ríos. Las circunstancias en las cuales se ha producido esta dimisión debe hacernos meditar sobre la necesidad de mejorar las instituciones sobre estos temas. Cuando el excomandante en jefe de la FACH, Patricio Ríos, presentó su renuncia, el ambiente era tenso. Las causas de su salida no fueron problemas de salud, sino públicas desavenencias con el gobierno de Ricardo Lagos por la participación de la FACH en la mesa de diálogo por los derechos humanos. Pienso que hizo lo que tenía que hacer, renunciar. No podía seguir un día más al mando de la FACH. El general Ríos tiene responsabilidad como comandante en jefe. Ríos Ponce se retiró el año 2002 con una pensión de 1.940.000 pesos de la época. Sin embargo, el 2006 se le modificó la causal de retiro por una inutilidad de segunda clase. En la actualidad recibe un monto mensual superior a los 4 millones de pesos. Vamos hasta el lujoso sector de la zona oriente donde vive el ex general del aire. Queremos conocer su explicación respecto de la pensión que recibe. Estamos haciendo un reportaje respecto a las pensiones y entiendo que usted tiene pensión de inutilidad de segunda clase, ¿es así? No doy entrevista. No Nunca doy doy entrevista. Hace 15 años. ¿Por qué tiene pensión de inutilidad de segunda clase? No te voy a dar respuesta. No te voy a contestar. ¿No le parece que Porque no amerita doy... respuesta? No. ¿Por qué? ¿Qué obligación tengo yo de darte una respuesta? No, Dímelo mire, es tú. un tema de interés público. La inutilidad de Un segunda momento. clase... El interés público soy yo también. Es interés de ustedes. Efectivamente, yo soy periodista y es un tema relevante el tema de la inutilidad de segunda clase a personas que no lo merecen. Para ustedes. No para mí. solo para mí, porque es plata de todos los chilenos. Para ustedes, no es para mí. Yo no tengo nada que ver. No doy entrevistas. Pero si hay un ícono de las pensiones de inutilidad de segunda clase, es el ex auditor general de la Fuerza Aérea, Patricio Franjola, quien recibe la pensión más alta que hoy paga Capredena, 6.806.000 pesos. Sin embargo, como lo acredita esta página web y nosotros lo comprobamos, él ejerce como abogado en su oficina particular. Patricio Franjola, ¿a qué hora lo puedo ubicar? Mañana al mediodía. El trabajo que hasta ahora Franjola ha realizado en su estudio de abogados no debiera ser muy distinto al que realizó en su cargo de ex auditor. Queremos salir de la duda, le pedimos una entrevista y le dejamos nuestros datos. Pero Patricio Franjola no responde. Quería preguntarle por su pensión de inutilidad de segunda clase, de manera de no cometer juicios que no correspondan. ¿Le parece que me dé una explicación? Por favor. Usted sabe todo, no me fui vosotros. Insistimos, pero el ex auditor de la FACH no quiere explicarnos ni en cámara ni fuera de ella por qué cuenta con la más alta pensión que entrega Capredena. ¿Pero qué le parece si me explica? No, Por nada. favor.
La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas es la responsable de calcular las cuestionadas pensiones. Esta entidad depende del Ministerio de Defensa y hasta aquí venimos a buscar las respuestas que hasta ahora han sido evasivas. Siendo tantas las pensiones de inutilidad de segunda clase y tan altos los montos, ¿cómo se entiende que a una persona la declaren con esta inutilidad y nunca más lo reevalúen? La ley, que es el DFL1 de personal de las Fuerzas Armadas y que no admite una revisión por parte de la autoridad. ¿No ha habido aquí un despilfarro de la plata de todos los chilenos? No me atrevería a decir eso. Yo creo que hoy día que se ha puesto el acento producto de las irregularidades de Gendarmería, en ese contexto nosotros inmediatamente iniciamos un estudio acabado del sistema. ¿Cuál es la solución de futuro que va a dejar tranquilos a los chilenos sabiendo que la plata de todos nosotros va a ser bien gastada cuando corresponda en pensiones que ameritan? Desde este momento la entrevista da un vuelco. Luego de todas las malas noticias que los medios de comunicación hemos denunciado respecto de las pensiones, aparecen las primeras alternativas de solución. Particularmente en el caso de las inutilidades de segunda clase, está el tema de la aplicación que se va a hacer introduciendo un listado de enfermedades que usan las comisiones de medicina preventiva, de manera tal de que el menoscabo de la persona fisiológico tenga el equivalente del 67% o más, que es el que usan los COMPIN. Está diciendo que a partir de ahora van a haber más exigencias para dar esta famosa inutilidad de segunda clase. Al estudiar cómo funcionaban las comisiones de sanidad de cada institución, ya sancioné la posibilidad de que todas estas instituciones, comisiones de sanidad, funcionen todas con una misma integración. Y eso va a favorecer los criterios. Reevaluación. Hoy día tenemos un plazo de revisión bastante amplio, de 10 años. Caso del excomandante de la FACH. Por ejemplo. Entonces, esa situación de un periodo de 10 años aparece bastante contradictoria a las normas generales del derecho. Y por lo tanto también querríamos que ese plazo quede fijado en un plazo probablemente de 5 años, que sería lo razonable. Tuve la suerte de ser capredena y yo me jubilo desde los 20 años de servicio. Si yo me jubilé a los 30 años de servicio, me voy con el 100%. Estoy obligada en el sistema FPI. Tal cual lo intentó Miriam Olate, los funcionarios civiles de la DGAC también quieren contar con los beneficios de los sistemas de reparto de los imponentes de Capredena. Creo, su señoría, que estamos ante un conflicto artificial que única y exclusivamente afecta a los 1.317 demandantes y a nadie más. Un conflicto que hoy tiene a la Contraloría y al Poder Judicial enfrentados sobre quién resolverá la situación. Calculamos que si los 3.000 y fracción funcionarios de DGAC, más aquellos que podrían reclamar lo mismo, por ejemplo de ASMAR, de ENAER, de FAMAE, más otros funcionarios civiles que no tienen derecho hoy día a estar en el sistema de Capredena, van a llegar entre los 15.000 y 20.000 funcionarios que podrían optar a este paso al sistema de Capredena. Solo los 1.300 que están hoy día demandando en esta causa corresponden a 300.000 millones de pesos. Una contienda de competencias entre la Contraloría y la Corte Suprema que transforma estos documentos en información relevante. Porque a través de Transparencia Informe Especial pudo acreditar que los siguientes miembros de la Corte Suprema y de Apelaciones, además de cotizar en AFP, también lo hacen en la Caja de Previsión de Carabineros DIPRECA. Una contienda de competencias entre la Contraloría y la Corte Suprema que transforma estos documentos en información relevante. Porque a través de Transparencia Informe Especial pudo acreditar que los siguientes miembros de la Corte Suprema y de Apelaciones, además de cotizar en AFP, también lo hacen en la Caja de Previsión de Carabineros DIPRECA. Situación que les permitiría disfrutar de los mismos discutidos beneficios.
Aspecto cuestionable porque sería contraria a la ley 18.458 que establece el régimen previsional del personal de la defensa, dentro de los cuales no estarían los funcionarios de la DGAC ni tampoco los ministros de corte contratados como profesores civiles por Carabineros. El listado comprende al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, y al ministro Juan Fuentes Belmar, entre otros. En el caso de los ministros de Corte de Apelaciones, destaca Mario Carroza, con la pensión más reciente por un monto de 237.508 pesos. Y aunque el monto de la pensión no es millonario, sí se trata de un codiciado beneficio en salud al que no cualquier chileno puede acceder. Por ejemplo, el plan familiar más barato, solo con una carga en ISAPRE con MENA, cuesta aproximadamente 36.900 pesos. Por lejos más caro que lo que podría pagar un ministro para él o ella y todo su grupo familiar. Venimos hasta la misma DIPRECA para que nos expliquen con claridad las conveniencias de este sistema. Una persona que tiene una pensión de 237.508 pesos, ¿cuánto tiene que pagar mensualmente para salud para él o ella y para su familia? Esa persona debería pagar 6.056 pesos para salud mensualmente. ¿Esa persona o algún miembro de su familia tuviese una enfermedad catastrófica muy complicada, ¿cuánto es el máximo que ustedes le pueden descontar mensualmente? Si yo a esa persona le tuviera que aplicar el tope, que ese es el 25%, él deberá pagar 54.330 pesos. Máximo. 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 En el caso de una enfermedad complicada, no sé, de una cuenta de 30 millones de pesos, ¿cuánto tiempo se demoraría entonces esa persona en pagar la cuenta a 54.000 pesos mensuales? Más o menos 46 años. Pueden pasar varias generaciones para que pague el costo de esa enfermedad. Tenemos muchos casos así. ¿Mucho? Sí. La ley de presupuesto del año 2016 destinó para pensiones de Capredena y DIPRECA cerca de 2.300 millones de dólares. Un desembolso que financia legítimas pero también cuestionadas pensiones. Entre ellas, las de altos exdirectivos de Capredena que en vez de velar por las platas fiscales, disfrutan de pensiones que superan el tope imponible establecido por ley, como lo acredita este oficio de la misma Capredena y el informe de las comisiones investigadoras de la Cámara. Aquí se señala que la expresidenta ejecutiva de Capredena, Patricia Ewing, recibe una pensión que supera los 4.868.000 pesos, pese a que según la documentación no debiera superar el 1.600.000 pesos. Hay un informe de Capredena que dice que su pensión habría sido calculada irregularmente. ¿Es así, señora Patricia, o no? ¿Recibe usted más del tope del 1.600.000 pesos, señora Patricia? Recibo la pensión que legalmente está calculada. Así las cosas, solo la señora Ewing sumaría desde el año 2010 a la fecha un exceso de 273 millones de pesos. Las comisiones investigadoras de pensiones son claras al concluir que a todas luces hay gastos injustificados que se deben investigar, sancionar y que urge corregir. Son décadas de abuso al erario público, al dinero de todos los contribuyentes, y la única vía que nos queda es la vía judicial, que los tribunales investiguen esta materia para que no se pierda el tiempo. Y por eso hemos venido al Consejo de Defensa del Estado, que es el que tiene que proteger el dinero de todos los contribuyentes para que ejerza las acciones de investigación que nosotros no pudimos hacer. Abuelita, viejita querida, te quedaste sin espalda por criar a los chiquillos que están grandes. Ha quedado en evidencia un cúmulo de arreglos mañosos que favorecen solo a algunos.
Diferencias que indignan y dejan en claro el uso ineficiente de los recursos y sobre todo el aprovechamiento de beneficios que son financiados con los dineros de los mismos chilenos que no cuentan con una pensión siquiera digna que alcance para llegar al final de mes.